Como ejercicio final para este análisis, se organizó la presentación agrupando tres grandes conceptos ordenadores, los cuales son la repetición, el ritmo del vacío, y a partir de ello explicar cómo estos se reflejan en la obra. La conclusión de Rafael Moneo en la hipótesis al presentar construir sobre lo construido es decir que la arquitectura debe ser capaz de dialogar con el pasado respetando su valor y su significado, pero sin renunciar a la expresión de su propia época y cultura. Moneo defiende que la arquitectura no es un obstáculo ni una censura, sino una oportunidad de establecer y enriquecer el patrimonio existente en las nuevas aportaciones que respondan a la necesidad de no solo la época, sino su función y pues los objetivos del presente, como podemos ver ahorita con el tema de la sostenibilidad. En el caso del edificio del Museo Nacional de Arte Moneo, aplica esta idea de construir sobre lo construido, creando espacios que respetan y potencian el resto, como los restos arqueológicos de las columnas antiguas. En la imagen que vamos a ver en la diapositiva, vamos a ver dos ejemplos claros de lo que era el arte o bueno, el teatro romano, en el propio teatro romano, y una comparación con el vacío que él aplica en los pasillos y con ese pergolado que tiene en el techo. Además de esto, se rescatan algunas estructuras, pero renovadas, como con el uso del hormigón armado, una fachada en ladrillo, y bueno, demás elementos arquitectónicos. Ahora continuaremos con el concepto de repetición. En cuanto a la repetición, esta en la arquitectura de techos es una técnica versátil que se utiliza para lograr diversos efectos estéticos y funcionales. Puede contribuir a la coherencia estética, influir en la percepción del espacio y servir a propósitos funcionales o simbólicos. En cuanto a las distancias repetidas en pasillos, podemos encontrar varios ejemplos como lo que hizo Rafael Moneo, empleando la estrategia de repetición en el diseño del Museo Nacional de Arte Rumano. Y en cuanto a eso, la repetición crea coherencia visual y estructura en la arquitectura. Esta estrategia se concentra con el legado arquitectónico de la antigua Roma en Mérida, España. En cuanto a las pérgolas en repetición, es una estrategia para integrar el edificio en su entorno y servir como transición entre el interior de la edificación y el espacio libre, permitiendo continuar con la estrategia de repetición y de similitud entre espacios. A continuación les hablaremos del concepto de ritmo. Bueno, primero, el ritmo en fachada. Rafael Moneo aplicó la estrategia de ritmo en el diseño del museo para dar orden y coherencia. El ritmo en la arquitectura implica una secuencia de repetición de elementos, en este caso la distancia entre las ventanas de la fachada. Esta estrategia refleja la repetición de los elementos arquitectónicos de la antigua y media Roma. El ritmo aporta la sensación de orden y estructura del edificio, esencial para este museo. Establece un vínculo con la herencia de la arquitectura de Meridia y la conecta con el museo, con su pasado histórico. A continuación les hablaré sobre los arcos. Podemos ver que los arcos solucionan la relación entre su espacio convirtiéndolo en el elemento arquitectónico protagonista, pues además tiene el significado de representar la monumentalidad del Imperio Romano. En el museo funciona de manera que complementa el interior al generar espacios estéticos y con una semejanza a las esculturas. Por tercero y último les hablaré sobre la pérgola interior. Los techos abovedados y las áreas de exhibición se integran de manera fluida, permitiendo a los visitantes explorar el arte romano en uno de sus entornos, que es una obra maestra en sí misma. Básicamente resulta el interior de los objetos ubicados en él, además de generar sensaciones que proporcionan experiencias visuales a través de las emociones de manera del arte. Hablando del concepto del vacío, Moneo implementa en la obra el concepto de vacío en cruz, en donde la repetición puede utilizarse para crear patrones espaciales predecibles y funcionales, mejorando la usabilidad y la comodidad en un edificio.
También puede enfatizar ciertos aspectos del diseño o establecer un ritmo visual a lo largo de un edificio. En este caso, esta cruz genera facilidades de percepción para el usuario, ubicándose espacialmente en el interior. También sirve para identificar espacios ocupados y de tránsito, además de haber utilizado la repetición como método. El último elemento, construir sobre lo construido, habla de cómo Rafael Moneo toma estos elementos que no son aislados y que pertenecen a una cultura, no solo por su edad, por su manera de uso, sino también por su forma esbelta. De esta manera él toma estos elementos y los aplica y los redimensiona para hacer un buen uso de ellos. Ya hablando acerca de las estrategias proyectuales que se pueden llegar a aplicar, encontramos como primera estrategia proyectual el concepto de repetición, una estrategia que se emplea para otorgar uniformidad a una obra o a un proyecto. La repetición es un método para dar visualidad a un diseño. Es un movimiento ordenado de elementos que pueden ser líneas, volúmenes que intervienen en una composición, apareciendo más de una vez en un diseño. Existen varios tipos de repetición. Puede ser por tamaño, color, forma, textura, dirección, posición o espacio. Si la repetición se enfoca en un solo elemento, podría parecer esta como una repetición muy monótona. En la segunda estrategia encontramos la estrategia del ritmo, en el cual en la arquitectura se refiere a la repetición regular de elementos a lo largo de un eje visual o a través de un espacio. Este principio de diseño busca crear un sentido de orden y movimiento visual a través de la repetición sistemática de ciertos elementos, como formas, colores, texturas o patrones a lo largo de una estructura arquitectónica. El ritmo contribuye a la cohesión y unidad en el diseño, proporcionando una sensación de organización y fluidez. Como tercera estrategia proyectual encontramos el concepto del vacío. En la arquitectura, el vacío se puede referir a espacios negativos o áreas sin construcción dentro de un diseño arquitectónico. Estos vacíos pueden ser pasillos interiores o pasillos abiertos, atrios u otros elementos que crean áreas no ocupadas por estructuras sólidas. La inclusión de estos vacíos en el diseño puede tener propósitos estéticos, funcionales o ambientales. Pueden permitir la entrada de luz natural, mejorar la ventilación, proporcionar áreas de descanso o simplemente agregar interés visual al diseño.